Cordial saludo, mi nombre es Iván Ferrero Zaponte, estudiante del programa Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA. En esta oportunidad haré una síntesis acerca de los aspectos relacionados en el curso de Derecho Constitucional General. En ese sentido, primeramente, cabe destacar los importantes hallazgos que he encontrado para mi carrera y en mi futura profesión. En ese sentido, me permitió identificar y saber las diferentes funcionalidades de los diferentes tipos de Estado a nivel político, económico, social y cultural. Asimismo, me permite conocer las ramas del poder público en los diferentes de estos tipos de Estado y por último, me permiten conocer la síntesis acerca de los sucesos históricos que sucedieron para cada tipo de estado, para cada ideología y para cada movimiento social que surgió a nivel nacional y mundial. En ese sentido, cabe resaltar la ideologización de los tipos de estado que vimos primeramente a lo largo del curso. En ese sentido, nos permitió identificar los procesos constituyentes que surgieron a partir del siglo XVIII gracias a las revoluciones surgidas al último de este siglo, lo cual permitió la conformación oficial, por decirlo así, de los primeros estados considerados democráticos, como lo fue en el caso de Estados Unidos y algunos países europeos. En ese orden de ideas, a partir de estos procesos constituyentes, ya más adelante vamos a hablar del nuevo constitucionalismo, en estos momentos surgió la necesidad de la conformación de poderes, es decir, de la división de poderes, de la oficialización de fronteras, de estatus, lo cual llevó a la funcionalidad y aún así a la necesidad de consolidar derechos que debían tener la sociedad civil. En ese sentido, el poder constituyente primario, como lo vimos en la primera guía, lo consideran la mayoría de los tipos de Estado, que es el pueblo. Es el pueblo el que determina por medio como de una comunidad política que tiene la potestad en los estados democráticos tener un fin representativo, es decir, buscan representantes que lleven sus intereses, ya sean económicos, sociales, políticos, a las altas esferas del poder. En ese sentido, se difiere que el poder constituyente derivado son estos representantes, con el objetivo de que, estando ya mediante una división de poderes, como el presidente, el parlamento, las cortes judiciales, puedan modificar, controlar y cumplir todas las leyes constitucionales y asimismo modificar la Constitución. En ese orden de ideas voy a describir algunos tipos de Estado y algunos regímenes vistos en la guía anterior. En ese sentido, los estados federales son aquellas conformación de estados subnacionales en un estado general. En ese sentido, tienen la particularidad los estados subnacionales de ser autónomos e independientes y deciden con otros estados similares conformar una gran coalición que se conoce como una nación. Claro ejemplo de ello a nivel mundial es Estados Unidos de América, el cual se consolida como un federalismo dual, es decir, la definición estricta de las funciones y los roles que cumplen el Estado federal, es decir, el nacional, y los estados subnacionales. Asimismo, esto hace que se modifiquen las ramas del poder legislativo, eh, tanto en la Cámara como en el Senado, y asimismo los tribunales y juzgados federales tienden a tomar decisiones diferentes dependiendo de cada estado. Por otra parte, los estados unitarios modernos, ya que se definen modernos porque es ya la conformación y
la interponencia de la democracia y la división de poderes en estos tipos de Estado. Porque se conocían los estados unitarios únicamente aquellos resultados de las monarquías. Entonces, con este toque de modernos permite consolidar las constituciones que hoy existen en estos tipos de países. Se rigen bajo un régimen constitucional que obedecen a un solo poder y a una soberanía. Se identifican con una sola soberanía. Asimismo, las leyes y la constitución es igual para todos. Y por otro lado, los estados unitarios modernos se caracterizan porque últimamente han decidido una conformación administrativa descentralizada, es decir, llegar a los territorios como en el caso colombiano son los departamentos y los municipios. Asimismo, para ratificar esta idea, la República de Colombia, en su artículo primero, se consolida como un Estado social de derecho y de forma de república unitaria descentralizada con entidad en sus entidades territoriales democrática, participativa y pluralista. Es decir, y cabe destacar acá, el busca la conformación y la unificación de diferentes culturas, de diferentes estatus sociales. Eso es lo que ha catalizado la República de Colombia. Otro, ahora vamos con el sistema parlamentario. Este sistema o régimen, como se considera régimen parlamentario, es aquel en que prima el poder de las asambleas, las cámaras y el Senado, como se puede decir, con el fin de direccionar el Estado, y el cual se consolida como una permanencia soberana y con el fin de lograr una coalición nacional. Un ejemplo de ello es Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde esto se caracteriza por ser un estado con monarquía parlamentaria y como su nombre lo indica, entre los países de Inglaterra, Escocia, Gales de Irlanda del Norte no poseen una constitución. Pero sin embargo existe un código político en el cual busca definir y dividir los diferentes poderes. Asimismo, ratifican, claro decirlo, entre las instituciones los derechos y las libertades de los ciudadanos. El poder legislativo del Reino Unido está integrado por la Cámara Alta, que se conoce como Cámara de los Lores, aquí que está conformada por 780 legisladores y por otro lado la Cámara Baja, conocida como la Cámara de los Comunes, está conformada por 659 diputados, entre ellos Inglaterra 529 miembros, Escocia 72 miembros, Gales 40 miembros y 18 miembros para Irlanda del Norte. Otro régimen es el sistema presidencialista. Este sistema presidencial, bueno, es el opuesto al parlamentario, lo cual hace obligatoria la división de poderes, ya que el poder es el poder soberano, como anteriormente los regímenes parlamentarios era el legislativo, el parlamento. En este sentido es el presidente. La característica de estos países es que, como en los estados parlamentarios, se consolida un jefe de estado y un jefe de gobierno. En este sistema presidencialista se caracteriza por tener un solo jefe de estado y posiblemente de gobierno, que es el jefe del poder ejecutivo. Claro ejemplo de esto, de este sistema es Estados Unidos mexicanos, que desde su constitución de 1917 se consolida con una república representativa, democrática, federal y laica. El poder ejecutivo está liderado por el jefe de Estado y de gobierno, y asimismo jefe de las Fuerzas Armadas, elegido por un cargo de 6 años a través de un voto directo y universal a cada uno de los estados federales. Y asimismo, desde la Constitución de 1824, cuando consolida su consolidación como república, eh, el presidente tiene facultades extraordinarias, e incluso en poder de facto.
Cabe resaltar aquí que es muy importante e incide de que algunos países tienen voto obligatorio y otros no. Eso depende de la legislatura y la conformación en las constituciones. En ese sentido, y finalizando esta parte del video, vamos ahora a andarnos en el nuevo constitucionalismo. ¿En qué se consolida y en qué se caracteriza? Bueno, el nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo, como se conoce, es una ideología, teoría y metodología impuesto en los países, casi en todos los países democráticos, a partir de la segunda mitad del siglo XX. E incluso la República de la India opta esta modalidad para la conformación o consolidación de poderes en su Constitución de 1950. Este nuevo constitucionalismo funcionó más que todo en los estados sociales de derecho y los estados liberales. Casi mismo, desde las revoluciones de Europa y Norteamérica, cuando se consolidó el constitucionalismo y surgió la necesidad constante más adelante eh, de buscar las reivindicaciones, o por decirlo así, los derechos y libertades de los ciudadanos, se optó, o bueno, o se fue consolidando esta idea del nuevo constitucionalismo. En el caso del neoconstitucionalismo latinoamericano, como es el caso de la República de Colombia en su Constitución de 1991, y como muchos países, se caracterizaron por ser constituciones liberales, reivindicativas, de que las constituciones de talante conservador que se consolidaron eh, la conformación de repúblicas, de los procesos independentistas, se limitaron a la conformación de la nación, de los poderes, de las funciones, eh, y no se ratificaban ningún derecho, ningunos principios para los ciudadanos. Por otra parte, y es muy importante, da un paso transformador en en el poder judicial, ya que hubo un cambio de percepción y de teorías y de pensamiento de las personas que laboran allí, de los abogados, de los juzgados, de los fiscales, que últimamente, y gracias a esta teoría, eh, se caracteriza por ser de un talante progresista, como muchos lo consideran. Pero otros lo consideran por ser un mecanismo viable o un pensamiento viable que han sido el resultado y son de demostración en las decisiones que ellos toman. En ese sentido, esto repercute en los congresos, en los partidos políticos, en las acciones del presidente, en las funciones de los demás corporativos, porque se buscó, o sea, un cambio, una transformación en las instituciones, ya que se venía aquejando a nivel social con las reivindicaciones de las tercerías políticas, pidiendo este cambio en las instituciones, siendo un poco menos represivos, eh, ya que asimismo, como en el constitucionalismo, se buscó una salida al absolutismo de las monarquías, asimismo se buscó una salida al Estado regulador que regía hasta la década de los 80 en América Latina, que asimismo muchos lo intentan relacionar con el neoliberalismo, que pues es una cosa diferente que se consolida más hacia la parte económica de Latinoamérica y pues del mundo. Mm, se caracteriza por ser un fenómeno acompañado de la globalización y de todos de los procesos que lleva a la internacionalización de los países en estos procesos políticos. Con esto se buscó garantizar la plena democracia en las repúblicas, ya que pues reivindicó la participación de más grupos sociales que antes no estaban ni siquiera considerados como seres humanos, como lo ratifica la Constitución del 91 en la República de Colombia.
Eh, Estas situaciones son inmersas en los procesos constituyentes, como los mencioné anteriormente. En ese sentido, el nuevo constitucionalismo y el camino a seguir son horizontes que los politólogos debemos estudiar. Somos el futuro de la construcción política, de la transformación progresiva y pacífica hacia una sociedad que logre la igualdad, la justicia y la paz mundial. Muchas gracias por su atención.